El mensaje de mi madre iluminó la pantalla del móvil. No contestes. Mi corazón se hundió al ver la foto adjunta, un moretón mal disimulado con el pelo. Creía que había escapado de mi familia. Enterrándome en el trabajo en Nexora Dinámica hasta que me topé con un archivo llamado Plano de asientos final 2XLSX. En ese instante supe que mi contraataque no sería un mensaje. Sería ese plano de asientos. Me llamo Elena Vargas. A los 32 años soy la jefa de cumplimiento normativo de Nexora Dinámica. Una multinacional con sede en Madrid. Suena más intimidante de lo que parece. La mayoría de los días mi trabajo es una sinfonía de hojas de cálculo. Normativas europeas y el paciente desenredo de nudos corporativos. Vivo y respiro lógica. Construyo muros de procedimientos para proteger a la empresa de sí misma. Mi mundo es el orden. Una fortaleza de reglas en la bulliciosa Madrid. Construí esta vida ladrillo a ladrillo para ser la antítesis de la que dejé atrás. Pero el caos siempre encuentra las grietas. Aquella noche llegó como una notificación vibrante que cortó el silencio de medianoche de mi piso en Chamberí. Estaba inmersa en una revisión previa a la auditoría. La luz azul de los monitores pintando rayas frías en mi rostro. El remitente era, mamá. ¿El mensaje? Solo 3 palabras, no contestes. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Aquellas palabras eran nuestra clave. La alarma silenciosa. Significaba que él estaba allí. Vigilando. Y que algo había pasado. Un segundo mensaje llegó antes de que pudiera procesar el primero. No era texto. Era una foto tomada a toda prisa. Mal iluminada. Mostraba el lateral de su cara. La mandíbula y la piel suave bajo la oreja. Allí florecía una galaxia de morado violento y azul modelado, un moretón fresco con forma vaga de pulgar apretado con fuerza implacable. Había intentado ocultarlo con el cabello. Pero los mechones no podían esconder la verdad. Él lo había vuelto a hacer. Para el mundo es Javier Romero. El carismático consejero delegado de Forja Estelar. Uno de los principales contratistas de Nexora. Es un pilar de la comunidad empresarial madrileña. Un hombre que dona generosamente a galas benéficas y ríe con calidez en los cócteles. Para mi madre es su marido. Para mí es el monstruo que reemplazó a mi padre. Un cáncer que se extendió por nuestra familia bajo la máscara del encanto y la estabilidad. Y ahora la prueba de su naturaleza monstruosa brillaba en mi teléfono. Un grito digital al que me prohibían responder. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Todos mis instintos gritaban que escribiera, ¿estás bien? ¿Necesitas que vaya? Estoy en camino. Pero no podía. Contestarle la pondría en peligro inmediato. Él revisa su móvil. Siempre lo hace. Obedecerla era la única forma de protegerla de una represalia inmediata. Pero obedecer se sentía como una traición. El silencio me aplastaba. Una rabia fría y afilada cortó la parálisis. Durante años mi respuesta había sido la distancia. Me marché de casa. Me pagué la carrera de Derecho y me labré una vida donde su sombra no pudiera alcanzarme. Elegí cumplimiento normativo porque creía en la integridad de los sistemas. En el poder sencillo y hermoso de un balance cuadrado. Pensaba que si podía mantener limpios los libros de una multinacional de miles de millones, podría de alguna manera poner orden en el caos de mi pasado. Fue una idea infantil y tonta. La influencia de Javier era una mancha que no se podía borrar. Forja Estelar suministraba casi todo el equipo de seguridad avanzada de Nexora. Una ironía amarga que yo no olvidaba. Él estaba incrustado en mi fortaleza. No podía contestar el mensaje. Pero no estaba indefensa. Me giré hacia mi terminal de trabajo. Mis movimientos se volvieron precisos y cortantes.
La rabia se enfrió y cristalizó en algo más duro. Más útil, foco. Accedí al panel seguro de gestión de proveedores. Mis credenciales me dieron acceso al pulso financiero de la empresa. Fui a cuentas por pagar. Filtro por proveedor, forja estelar. Rango de fechas, últimos 90 días. Los datos llenaron la pantalla en columnas ordenadas. Al principio todo parecía normal. Luego lo vi, un pico en las últimas 4 semanas previas a la gala anual corporativa de Nexora. La facturación de Forja Estelar había saltado casi un 30%. Hice clic más profundo y se me cortó la respiración. Los cargos eran vagos. Hinchados con jerga corporativa diseñada para esquivar escrutinio, gastos logísticos urgentes. Servicios premium de integración in situ. Consultoría de preparación ante desastres. ¿Todo para la gala una fiesta? ¿Por qué una gala necesitaría consultoría de preparación ante desastres de una empresa de equipos de seguridad a triple tarifa normal? Era un cargo fantasma. Una inflación descarada y arrogante de costes que alguien tenía que estar aprobando. Mi corazón latía contra las costillas. Esto era más que violencia doméstica. Era podredumbre profesional. Javier estaba usando mi empresa. Mi santuario. Como su hucha particular. Y se estaba saliendo con la suya. Alguien muy arriba estaba haciendo la vista gorda o, peor, llevándose su parte. Como si fuera una señal. Un correo electrónico entró en mi bandeja. Asunto inocuo, plano de asientos final para revisión de cumplimiento. Era del departamento de eventos. Normalmente le echaría un vistazo superficial. Mi equipo se encargaba de que no hubiera conflictos regulatorios. Como sentar a un funcionario público al lado de un lobbyista al que estaba evitando. Era rutina. Descargué el adjunto, plano de asientos final 2 XLSX. Una ola familiar de diversión irónica me recorrió al ver el nombre del archivo. Señal clásica del caos corporativo de última hora. Abrí el archivo. La hoja era un mar de nombres y números. Un microcosmos de la jerarquía de Nexora. La mesa 1 era para el consejero delegado y el consejo. La mesa 2 para los vicepresidentes ejecutivos. Y allí. En la mesa 3. La mesa de patrocinadores VIP. Vi su nombre, Javier Romero. Se me revolvió el estómago. Claro que estaría allí. Bañándose en la gratitud corporativa que había comprado con facturas infladas. Escaneé los demás nombres de su mesa, otros consejeros delegados de proveedores y sentado justo a su derecha. Marcos Herrera. El director financiero de Nexora. El hombre cuyo departamento tenía que aprobar cada uno de los cargos fantasma de Javier. Una coincidencia. En mi mundo no existen las coincidencias. Solo relaciones no declaradas y conflictos de interés. Mis ojos recorrieron las columnas, número de mesa. Nombre del invitado. Afiliación. Restricciones dietéticas y luego una columna más que nunca había visto en un plano de asientos. El encabezado decía simplemente, QR favores. Las celdas contenían una serie de códigos alfanuméricos únicos. ¿Qué demonios eran los QR favores? ¿Alguna nueva moda tecnológica hortera para eventos corporativos? ¿Una nota de agradecimiento digital? Se sentía mal. Fuera de lugar. Una variable en una ecuación donde no debía estar. Era una anomalía. Y toda mi carrera se basaba en detectar anomalías. En ese instante, las dos piezas dispares de mi noche, el moretón feo en la cara de mi madre y la extraña columna del archivo, chocaron en mi mente. La gala no era solo una fiesta. Era un nudo de poder. Dinero y secretos. Y aquel plano de asientos no era solo una lista de invitados. Era un mapa.
Era el esquema de toda la máquina corrupta que detallaba quién se sentaba al lado de quién. ¿Quién tenía acceso? ¿Quién era importante? Era un plano de influencia. Y Javier estaba sentado justo en el motor. Al lado del hombre que tenía las llaves. Los códigos QR. Las facturas infladas. La mesa VIP. Todo estaba conectado. Una certeza fría se apoderó de mí. No contestaría el mensaje. No llamaría a la policía. A la que Javier encantaría y despacharía con facilidad practicada. No lo confrontaría y provocaría una explosión que solo dañaría más a mi madre. No. Haría lo que mejor se me da. Usaría el sistema. Su sistema. Su arrogancia. Su creencia de que era intocable en este mundo de palmadas en la espalda y corrupción educada sería su perdición. Pensaba que el plano de asientos era un símbolo de su poder. Yo lo convertiría en su jaula. Mis movimientos fueron rápidos ahora. Sin vacilación. Hice una captura de pantalla en alta resolución del plano de asientos. Otra del resumen de facturas de forja estelar. Las encripté y las guardé en una carpeta enterrada en lo más profundo de mi disco personal seguro. La carpeta se llamaba Lucero. Era un protocolo que había creado para mí misma. Un lugar para evidencias demasiado sensibles para los canales oficiales. Un lugar donde trabajaba en la oscuridad para traer las cosas a la luz. El nombre era una promesa que me hacía a mí misma. Un recordatorio de la justicia fría y clara de una estrella lejana. Miré el reloj. Las 11:59. La gala era en 48 horas. Tiempo suficiente. Abrí la aplicación del calendario y puse un recordatorio silencioso nuevo. La alerta era para dentro de 2 minutos. A las 12:01. El comienzo de un nuevo día. La etiqueta era sencilla. Una declaración silenciosa de guerra, comenzar el cambio. El reloj digital de mi monitor marcó las 12. El recordatorio que me había puesto desapareció. Su propósito estaba cumplido. Un nuevo día había comenzado. Mirando la pantalla. La cuadrícula fría y dura del plano de asientos. Mi mente voló a otra cuadrícula. Otra disposición cuidadosamente preparada, la mesa de la cena familiar. Hace años. Mi madre conoció a Javier Romero un año después del funeral de mi padre. Entró en nuestra casa tranquila y de luto como un frente cálido. Todo colonia cara. Risa estruendosa y generosidad ostentosa. Le compró a mi madre un coche nuevo. Pagó la hipoteca y me regaló a mí. Una adolescente osca. Obsequios que no quería pero que no podía rechazar sin parecer desagradecida. En público era perfecto. Ponía la mano en la espalda baja de mi madre. Un gesto de afecto posesivo que todos veían como encantador. Me llamaba, su hija brillante, delante de sus amigos. Presumiendo de mis notas. Por fuera era el hombre que había salvado a la viuda afligida y a su hija perdida. Pero la función siempre terminaba al cruzar la puerta. Detrás de las paredes. El calor se evaporaba dejando un vacío helado. El benefactor generoso se convertía en un tirano meticuloso. Cada gasto era escrutado. Cada acción cuestionada. Su afecto era una moneda. Dispensada por obediencia y retirada por la más mínima infracción. Recuerdo una cena. El silencio pesado entre nosotros después de que yo preguntara por qué mi madre había tenido que dejar su trabajo a media jornada en la biblioteca. Javier no levantó la voz. Nunca lo hacía. Al principio no. Simplemente dejó el cuchillo y el tenedor con precisión deliberada. Sonrió. Una sonrisa tensa y sin sangre. Tu madre y yo decidimos que era lo mejor. Dijo. Con los ojos fijos en mí. Necesita descansar.
No quieres que tu madre descanse. ¿Elena? La amenaza era clara. Envuelta en el lazo de seda de la preocupación. Mi madre. Al otro lado de la mesa. Solo alisó el mantel de lino. Sus dedos trazando los bordados. La mirada fija en su plato. Estaba borrando el conflicto. Fingiendo que no existía. Esa fue la primera lección que Javier me enseñó: los adultos cubren la verdad como se cubre una mesa de comedor. Pones un mantel blanco impecable para esconder los arañazos y manchas de la madera de debajo. Cuanto más dañada la mesa, más elaborado el mantel. Me fui a la universidad a los 18 y nunca miré atrás. Elegí derecho no por una noble búsqueda de justicia, sino por una necesidad desesperada de reglas. Necesitaba un mundo que tuviera sentido, donde las acciones tuvieran consecuencias predecibles. Me atraía la lógica fría y dura de los contratos y las normativas. Mientras mis compañeros soñaban con discursos apasionados en los tribunales, yo encontraba consuelo en la letra pequeña. Terminé especializándome en cumplimiento normativo corporativo. Era un ajuste perfecto. Mi trabajo, en esencia, era mantener los libros rectos. Asegurarme de que la enorme maquinaria compleja de la empresa funcionara dentro de las líneas. Me pagaban por encontrar los arañazos y manchas debajo del mantel corporativo. Era buena en ello porque toda mi juventud la había pasado aprendiendo a verlos. Cuando Nexora Dinámica firmó por primera vez a Forja Estelar como proveedor, levanté una bandera interna de rutina, citando un posible conflicto de interés por mi conexión familiar. La descartaron educadamente. Mi padrastro era un consejero delegado respetado y yo era un analista de nivel medio por entonces. Insistir habría parecido una vendetta personal. Así que observé y esperé. Con los años, la cartera de Forja Estelar con Nexora creció. Ganaban licitación tras licitación para instalaciones de seguridad y protección de alta gama. Sus precios siempre eran un poco más altos que la competencia, pero sus propuestas siempre impecables. Las especificaciones perfectamente adaptadas al pliego. Era casi como si supieran lo que quería el comité de compras antes de que lo pidieran. Los costes siempre se justificaban con jerga compleja e impenetrable. Javier vendía seguridad. Y en el mundo empresarial no se puede poner precio a la tranquilidad. Las facturas se aprobaban una tras otra. Un año atrás. Por fin tuve suficiente antigüedad para actuar. Redacté un informe detallado citando anomalías de precios consistentes y una tasa de victoria estadísticamente improbable para Forja Estelar. No mencioné a Javier por nombre. No hacía falta. Los datos hablaban solos. Recomendé formalmente una auditoría independiente completa de la cuenta del proveedor. Lo envié directamente al único hombre que tenía que firmarlo, Marcos Herrera, el director financiero. Pasó una semana. Luego 2. Envié un correo de seguimiento. Sin respuesta. Intenté programar una reunión. Su asistente me informó de que el señor Herrera estaba en reuniones presupuestarias por tiempo indefinido. Mi propuesta no había sido denegada. Simplemente había desaparecido en un agujero negro burocrático. Quedó para morir en la oficina del director financiero. 2 días después de mi último intento de obtener respuesta, mi madre me llamó. Su voz era alegre. Falsa. Javier estaba diciendo lo orgulloso que está de ti. Dijo. Las palabras sonaban ensayadas. Sabe lo duro que trabajas. También dijo que debes de estar muy ocupada. Le preocupa que pases demasiado tiempo en cosas que ya están resueltas. Hubo una pausa. Podía oírle respirar de fondo. Cree que tu curiosidad es una de tus mayores fortalezas. ¿Karine? Pero dice que tengas cuidado.
Que no te lleve por caminos sin salida. Tu hija es demasiado curiosa. El mensaje fue entregado. La amenaza quedó registrada. Me estaba usando a mí como mensajera, convirtiendo mi amor por ella en una correa. Ese día dejé de presionar abiertamente. Aprendí a trabajar en silencio. En la oscuridad. Aprendí que si no puedes levantar el mantel, tienes que encontrar la evidencia debajo de otras formas. Empecé mi propia auditoría silenciosa. Extraje los metadatos de las propuestas de licitación de Forja Estelar. Las huellas digitales dejadas en cada archivo. Crucé fechas de creación. Campos de autor. Versiones de software. Luego empecé a rastrear las direcciones IP desde las que se subieron los paquetes finales de licitación a nuestro servidor seguro. La mayoría venían de la red corporativa de Forja Estelar. Como era de esperar. Pero 3 de las últimas 5, las 3 mayores contratos, venían de otro sitio. Una dirección IP registrada no en Forja Estelar, sino en un nodo de red privado cuya ubicación física estaba solo 3 plantas por encima de mi oficina. Justo en el ala ejecutiva. Justo donde estaba la oficina del director financiero. Era mi pistola humeante. Javier no solo estaba coludido con Herrera. Estaban trabajando activamente juntos en las licitaciones. Herrera le pasaba los requisitos y Javier escribía el billete ganador, hinchando el precio para pagar la ayuda. Era limpio, eficiente y casi imposible de probar sin una confesión. Estaba sentada allí, en el resplandor de mis monitores. La evidencia que había reunido durante un año ahora se sentía horriblemente incompleta. Todo era circunstancial. Una dirección IP podía falsificarse. Los metadatos se podían explicar. Tenía las manchas. Pero no podía arrancar el mantel para mostrárselas al mundo. Y eso es un contrato. ¿Verdad? Solo otro tipo de mantel. Más grueso. Tejido con jerga legal y firmado con tinta. Pero su propósito es el mismo, presentar una superficie limpia y ordenada para hacer que un acuerdo sucio y egoísta parezca respetable. Todo el negocio de Nexora con Forja Estelar estaba cubierto por esos manteles gruesos e impenetrables. Pero una vez al año la empresa da una fiesta, la gala anual. Es la noche en que sacan el mantel más fino de todos. Hecho de seda y luces brillantes. Es donde celebran su propio éxito. Donde todos los jugadores claves se reúnen en una sala para beber champán y felicitarse por otro año rentable. Es el momento de su mayor orgullo. Su ilusión más magnífica. Y la gente, cuando está orgullosa y cómoda, se vuelve descuidada. Hablan. Presumen. Se les escapa algo. Había estado esperando esta gala. Esperando la única noche en que todos los puntos de datos abstractos de mi pantalla se convertirían en carne y hueso. Sentados en mesas. Sus guardias bajados por el alcohol y el ego. Mis ojos volvieron a la hoja de cálculo. Plano de asientos final 2 XLSX. No era el plano de una fiesta. Era un mapa de su codicia. Una guía detallada de la podredumbre bajo la superficie. Y yo, la jefa de cumplimiento, acababa de ser invitada a probarlo. A firmar mi nombre en su hipocresía. Javier y Herrera habían cometido un error fatal. Habían invitado a la única persona que conocía la verdad a ayudarles a poner la mesa. La primera fase de cualquier operación es la inteligencia. El mapa del enemigo debe convertirse en el tuyo. Exporté el archivo plano de asientos final 2 XLSX a una herramienta de visualización de datos que uso para análisis de redes. La cuadrícula anodina de nombres y números floreció en una red de conexiones. Un esquema vivo de la noche. Empecé a etiquetar y codificar por colores.
Mi pantalla brillaba con la arquitectura secreta del poder en Nexora Dinámica. Rojo para objetivos. Azul para activos. Gris para neutrales. La mesa 3 se iluminó como un racimo nervioso carmesí. En su centro, Javier Romero. A su derecha, el director financiero, Marcos Herrera. A su izquierda, la vicepresidenta de compras. Una mujer cuya firma aparecía en cada uno de los contratos dudosos de Forja Estelar. No era una mesa. Era un ecosistema de complicidad. Esta era la zona 0. Marqué la mesa 5 en azul. Sentada allí estaba nuestra abogada general, Laura Mendoza. Laura era aguda. Con principios y totalmente por el libro. Era un activo involuntario. Una testigo poderosa si conseguía que viera. Actualmente estaba sentada al otro lado del salón con una mala línea de visión a la mesa 3. Un descuido estratégico que había que corregir. La mesa 7 era gris con potencial para volverse azul. Albergaba a una periodista senior del Diario Económico de Madrid. Una observadora neutral por ahora. Pero una amplificadora poderosa si la historia salía. Necesitaban estar al alcance del oído. Lo bastante cerca para sentir la onda expansiva. Mi objetivo estaba claro. Tenía que reordenar el campo de batalla sin que el enemigo supiera que lo estaban reposicionando para una emboscada. Mi teclado chasqueaba con precisión silenciosa mientras redactaba un correo al jefe del departamento de eventos. Asunto: ajustes menores de seguridad para el plano de asientos de la gala. El cuerpo del correo era una pieza cuidadosamente construida de camuflaje corporativo. Para alinearnos mejor con nuestros protocolos mejorados de protección ejecutiva. Cumplimiento recomienda algunos ajustes menores de asientos para optimizar líneas de visión y asegurar que el personal clave esté posicionado adecuadamente en relación con el acceso al escenario y salidas de seguridad. Era un sinsentido oficial que sonaba importante. Propuse intercambiar los asientos de nuestro director de riesgos y la portavoz oficial de la empresa. El movimiento era estratégicamente irrelevante en la superficie. Pero me daba una razón legítima para emitir un plano de asientos revisado. Y en esa revisión haría otros cambios más significativos. Laura Mendoza. La abogada general. Encontraría su asignación de mesa desplazada más cerca del escenario principal. Directamente adyacente a la prensa en la mesa 7 y con una vista clara y sin obstáculos del nido de víboras de la mesa 3. Luego. El caballo de Troya, la columna de QR favores. Era una vulnerabilidad y yo la explotaría. Delegué una tarea a un analista junior de mi equipo. Un chico brillante recién salido de la universidad que me veía como su mentora definitiva. Le dije que estábamos probando beta una nueva plataforma de engagement para invitados en futuros eventos corporativos. Su tarea era generar una serie única de códigos QR. Estaba encantado. No necesitaba saber que cada código, al escanearse, pasaría primero por un script de registro simple en un servidor privado que yo controlaba antes de redirigir a una página de agradecimiento genérica y profesional. El script era elegantemente simple, en cada escaneo capturaba el user agent del dispositivo, su dirección IP y una marca de tiempo precisa. Creaba un rastro digital irrefutable. Pero necesitaba algo más pasivo para mi objetivo principal. Javier era arrogante. Pero no estúpido. Podría no escanear un código QR. Necesitaba una trampa que se activara sin su participación activa. La solución me llegó mientras miraba el diseño de la mesa. Cada cubierto incluía un juego de posavasos de alta calidad con la marca de la empresa. Pasé la siguiente hora investigando y haciendo un pedido urgente de un producto específico usando el presupuesto discrecional de mi departamento para materiales de cumplimiento de eventos. Eran posavasos con NFC. Indistinguibles de los estándar.
Se los expliqué a compras como un programa piloto para rastrear preferencias de bebidas de los invitados para análisis de catering. Otra mentira tragada entera por la burocracia. Programaría un único posavasos con una etiqueta NFC dedicada vinculada a mi servidor de registro. Ese posavasos se colocaría exactamente en el asiento de Javier. Cada vez que levantara su vaso para un sorbo de whisky de felicitación propia. El chip NFC interactuaría con el smartphone que inevitablemente colocaría en la mesa a su lado. Cada interacción sería otro PIN. Otro dato. Otro clavo. Con la trampa técnica preparada. Pasé a la fase de ingeniería social. Adjunté mi plano de asientos sutilmente alterado a un nuevo correo dirigido a todo el comité de planificación de la gala. Adjunto el plano de asientos final compatible con cumplimiento V3. Escribí. Se han realizado algunos ajustes menores por seguridad y alineación de protocolos. Por favor, asegúrense de que esta sea la versión utilizada para todas las preparaciones finales. Gracias por su duro trabajo para hacer de esta una velada segura y exitosa. La clave era la confianza. La frase, compatible con cumplimiento, era mi arma secreta. Nadie en la empresa cuestiona nunca una decisión tomada en nombre del cumplimiento. Es el comodín definitivo. Mi aprobación era una garantía de seguridad. Una señal de que todo estaba en orden. Como predije. Las respuestas llegaron en minutos. Gracias. Elena. Recibido. Me parece bien. Nadie lo leyó. Nadie comparó versiones. Solo vieron mi nombre y asumieron que estaba bien. Elena dijo que es seguro. Para la pieza final del rompecabezas necesitaba manos en el terreno. No podía ejecutar el plan yo misma. Necesitaba praxis leales e incuestionables. Seleccioné a 2 nuevos contratados de mi departamento. Ambos con apenas un año en la empresa. Eran inteligentes. Ambiciosos y todavía tenían ese deseo de novatos de impresionar a su jefa. Los llamé mis coordinadores de evento. Les expliqué que, debido a algunos cambios de última hora de invitados de alto perfil, necesitaba que actuaran como coordinadores de planta para unas cuantas mesas clave. Su trabajo, les dije, era manejar cualquier confusión de asientos con gracia y asegurarse de que ciertos invitados fueran escoltados personalmente a sus asientos correctos. Usando mi plano revisado como guía. Lo vieron como una oportunidad para demostrar su valía. Para tener cara a cara con ejecutivos. No tenían idea de que los estaba posicionando como peones en un golpe silencioso. La operación ahora tenía nombre en mi mente, Plan Cambio. Su objetivo principal era sencillo. El plano original había colocado a Javier en una mesa de esquina. Protegido por el director financiero y rodeado de aliados. Era una posición de poder lejos de las cámaras principales que transmitirían el discurso del consejero delegado en las pantallas grandes del salón. Mi plano revisado cambiaba eso desplazando sutilmente la orientación de toda la mesa e intercambiando a unos cuantos invitados clave. Lo había movido. Ahora estaba en línea directa de visión de la cámara principal en directo. Ya no estaba en una esquina sombría. Estaba en el centro del escenario. Solo que él aún no lo sabía. Las condiciones para la detonación estaban preparadas. Todos los componentes estaban montados y esperando. Pero el detonador en sí era algo que no podía controlar directamente. Tenía que ser orgánico. El plan solo funcionaría si una conversación específica ocurría de forma natural. Requería un catalizador. La persona adecuada diciendo las palabras adecuadas en el micrófono correcto en el momento preciso correcto. Había construido la trampa perfecta. Ahora solo tenía que confiar en el ego monumental de Javier para caminar directo hacia ella. Abrí la versión final del plano de asientos en mi pantalla. Parecía tan inocente. Una lista de nombres en una cuadrícula.
Pero yo veía las líneas de batalla. Veía la trampa. Veía el camino a la victoria. Pulsé imprimir. El zumbido bajo de mi impresora casera llenó el apartamento silencioso. Tomé la hoja caliente. La tinta aún fresca. La revisé una última vez. Mis ojos recorriendo los nombres. Las mesas. El flujo de la sala. Era perfecto. La doblé por la mitad. Luego otra vez. Los pliegues afilados y exactos. Ya no era una hoja de cálculo. Era un arma. Compacta y mortal. La metí en mi clutch, donde descansó contra mi teléfono. Una daga de papel esperando la fiesta. Las 48 horas previas a la gala fueron un borrón de calma calculada. En la superficie desempeñé mis funciones con mi eficiencia habitual. Aprobé contratos de proveedores. Revisé actualizaciones de políticas y asistí a reuniones. Mi cara era una máscara de placidez profesional. Pero debajo de esa superficie, en las horas tranquilas después de medianoche, estaba forjando el cebo. La clave era un viejo hilo olvidado de acceso digital. 2 años atrás, Nexora había iniciado una actualización conjunta de protocolo de seguridad con Forja Estelar. Como responsable de cumplimiento del proyecto, junto con unos pocos más, se me había concedido acceso delegado autorizado temporal a ciertas cuentas de correo de proveedores para pruebas de integración. El proyecto terminó. Pero los permisos digitales nunca se revocaron correctamente. Un descuido administrativo menor pero común. Un descuido que yo había anotado en silencio y dejado intacto. Una puerta trasera para un día que esperaba que nunca llegara. Ese día había llegado. Con el corazón latiendo un ritmo constante y frío contra mis costillas. Inicié sesión. La bandeja de entrada de Javier era un monumento a su ego, correos de felicitación propia de contactos del sector. Mensajes aduladores de subordinados y una letanía de invitaciones sociales. Ignoré todo. No estaba allí para leer su correo. Estaba allí para plantar una semilla. Navegué a la carpeta de borradores. Estaba vacía. Creé un nuevo mensaje. Dejé el cuerpo en blanco. Dejé el campo de destinatario en blanco. Me centré solo en la línea de asunto, fondo cocina. La frase en sí era un fantasma. Algo que había desenterrado meses atrás durante mi investigación secreta. Había estado realizando un escaneo de recuperación de datos en un conjunto de archivos eliminados de un servidor compartido usado por el departamento de compras. Buscando rastros de manipulación de licitaciones. Uno de los fragmentos recuperados era una hoja de cálculo corrupta. La mayor parte era ilegible. Pero un registro de chat incrustado en la sección de comentarios estaba intacto. Era un intercambio entre 2 gestores de nivel medio de Forja Estelar. ¿Javier ha dado el visto bueno al pago del fondo cocina para el proyecto Henderson?, preguntaba uno. El otro respondía, sí. Herrera recibe su parte mañana. ¿Fondo cocina? El término era tan doméstico. Tan engañosamente inocuo. Era su jerga para el fondo de sobornos. El fondo discrecional usado para pagar a gente como Marcos Herrera. Era su broma privada. Y ahora era mi arma. Tecleé las 9 letras en la línea de asunto. Guardé el borrador y cerré sesión. Sin dejar rastro de mi visita. La bomba digital de relojería estaba puesta. La noche de la gala llegó. Un remolino de vestidos brillantes. Copas de champán tintineantes y risas forzadas. El salón de baile del Hotel Imperial de Madrid estaba bañado en la cálida luz dorada de las arañas. El aire espeso de perfume y ambición. Me moví entre la multitud. Un fantasma con un sencillo vestido azul oscuro. Mi clutch con la daga de papel bien sujeta en la mano.
Mis dos coordinadores novatos ya estaban en posición. Con los ojos brillantes y ansiosos, guiando a los invitados con una eficiencia educada que ocultaba su verdadero propósito. Vi cómo dirigían a Laura Mendoza a su nueva mesa estratégicamente ventajosa. Los vi colocar las tarjetas de nombre especialmente marcadas en la mesa 3. Asegurándose de que el posavasos NFC estuviera perfectamente alineado con el asiento designado de Javier. Todo procedía según el plan. Dejé pasar una hora. Hice conversación ligera con colegas. Sorbí una copa de sidra de manzana con gas. Las burbujas cosquilleando en mi lengua. Necesitaba que Javier estuviera cómodo. Su ego hinchado por la atención aduladora de sus pares y su juicio suavizado por al menos 2 copas de whisky caro. Desde el otro lado de la sala lo observé. Estaba en su elemento. Riendo a carcajadas. Dando palmadas en la espalda a Marcos Herrera. Su teléfono estaba en la mesa. Justo al lado de su vaso. Exactamente como sabía que estaría. Era hora de encender la mecha. Mi paseo a través del salón de baile se sintió como atravesar un campo de minas. Cada paso era deliberado. Alisé mi vestido. Compuse mis rasgos en una sonrisa agradable y profesional. Y me acerqué a la mesa 3. Buenas noches, caballeros. Dije. Mi voz calmada e incluso. Los hombres levantaron la vista. Sorprendidos de ver a la normalmente reservada jefa de cumplimiento haciendo visitas sociales. Marcos. Un placer verte. Herrera me dio un asentimiento educado. Ligeramente confundido. Javier. Sin embargo. Sonrió de oreja a oreja. Su cara enrojecida por el alcohol y la autosatisfacción. Elena. Mi brillante hija. Ven. Únete a nosotros. No puedo quedarme. Dije. Manteniendo el tono ligero. Solo estoy haciendo la ronda. Quería comentarte algo. Javier. El equipo de eventos ha lanzado un nuevo regalo QR para nuestros patrocinadores de primer nivel. Está vinculado a tu mesa. Señalé vagamente hacia el centro floral donde mi equipo había colocado la tarjeta QR que yo había diseñado. Solo tienes que escanearlo para confirmar tu paquete de patrocinio de la velada. Era una completa invención. Pero envuelta en la clase de jerga corporativa que él nunca cuestionaría. Apelaba a su sentido del estatus. Por supuesto. Por supuesto. Tronó. Encantado de ser señalado. Cogió su teléfono. Noté un ligero temblor en su mano. Producto del whisky y su propia arrogancia. Siempre feliz de apoyar a Nexora. Este era el momento crítico. Necesitaba que abriera su carpeta de borradores. La conexión aquí es terrible. Dije. Fingiendo un toque de frustración. A veces ayuda a abrir primero la app de correo para tener mejor señal antes de escanear. No tengo ni idea de por qué. La tecnología. ¿Verdad? Di un pequeño encogimiento de hombros indefenso. Gruñó en acuerdo. Manoseando su teléfono. Lo desbloqueó y... Como esperaba. Su pulgar fue directo a la app de correo y allí estaba. En lo alto de la pantalla. El primer y único elemento en su carpeta de borradores. La línea de asunto brillaba bajo las luces del salón, fondo cocina. No tuvo tiempo de procesarlo. Mi maniobra estaba diseñada para ser un catalizador. No un objeto de estudio. Mi presencia. La petición de escanear algo. Las palabras en su pantalla habían creado una confluencia momentánea desorientadora de eventos. Funcionó con Herrera. Los ojos del director financiero. Entrenados para notar términos financieros fuera de lugar.
Saltaron de mi cara a la pantalla del teléfono de Javier. Su sonrisa se tensó. Se inclinó ligeramente. Su voz un murmullo bajo destinado a perderse en el bullicio de la fiesta. ¿Has arreglado ya lo de la cocina?, preguntó. Creía que estaba siendo discreto. No sabía nada del micrófono de alta sensibilidad escondido entre las orquídeas blancas del centro de mesa. Una parte estándar del montaje de AV para transmitir los discursos. Un micrófono cuya señal, gracias a mi plano de asientos, ahora captaba su mesa con perfecta claridad. Javier rió. Una risa corta y desdeñosa. Estaba demasiado orgulloso. Demasiado borracho para reconocer el peligro. Agitó la mano como espantando una mosca. Su atención centrada en intentar que la cámara de su teléfono funcionara. Después de esta noche, dijo. Las palabras fueron cortas, casuales y absolutamente devastadoras. Quedaron suspendidas en el aire una fracción de segundo. Oídas solo por Herrera. Por mí y grabadas por el micrófono invisible. Era una confesión entregada con una sonrisa engreída. Mientras Javier por fin conseguía abrir la cámara y apuntaba al código QR. Vi la pequeña luz de confirmación en mi propio teléfono, que sostenía en la mano. Brilló una vez discretamente. Una notificación silenciosa de mi servidor. Escaneo exitoso. iPhone registrado. Dirección IP Hotel Imperial Madrid. Red de invitados. Marca de tiempo 21:47. Estaba hecho. La evidencia digital y de audio ahora estaban vinculadas. Ya está, dije. Mi sonrisa nunca vacilando. Todo listo. Disfruten de la velada, caballeros. Me giré y me alejé. La espalda recta. Los pasos medidos. No miré atrás. Podía sentir sus ojos en mí. Pero no importaba. Me fundí de nuevo entre la multitud. Mi propósito cumplido. Volví a mi sitio en la periferia de la sala, recogiendo mi copa todavía llena de sidra. El líquido estaba frío al pasar por mis labios. En mi boca sabía a acero frío. Una extraña sensación de desapego se apoderó de mí mientras observaba la fiesta desde mi posición ventajosa cerca de la pared del fondo. La trampa estaba puesta. El cebo había sido tomado. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para activarla. El zumbido bajo de las conversaciones. El tintineo de las copas. El suave crescendo del cuarteto de cuerda en la esquina. Todo parecía ocurrir detrás de un grueso panel de cristal. Yo era una observadora. Un fantasma en el banquete. Mi propósito una piedra fría y dura en mis entrañas. Sentía una satisfacción sombría. El placer limpio y silencioso de un sistema bien diseñado cumpliendo su función. Mi plan estaba funcionando. Y entonces la vi. Estaba de pie justo más allá del arco grandioso que llevaba al vestíbulo principal. Dudando al borde de la luz. Mi madre. Se me cortó la respiración en el pecho. No la había invitado. Le había dicho explícitamente que no viniera. Que se quedara en casa donde estuviera segura. Javier estaba allí como consejero delegado y patrocinador. No tenía razón para traer a su esposa. Su presencia allí era una desviación. Una variable no planificada que envió una descarga de adrenalina pura por mis venas. No iba vestida para una gala. Mientras las mujeres a mi alrededor brillaban en seda y joyas. Mi madre llevaba un sencillo vestido oscuro y sobre los hombros un chal de pasmina descolorido. Era lana gris suave tejida con un patrón de flores azul pálido. Lo recordaba de años atrás. Mi padre se lo había regalado en su último aniversario. Verlo.
Gracias a la visión de nuestro liderazgo y el increíble apoyo de nuestros socios principales. Para hablar en nombre de esa asociación, por favor únanse a mí para dar una calurosa bienvenida de Nexora a nuestro estimado director financiero, el señor Marcos Herrera. Mientras los aplausos crecían, Herrera se levantó de la mesa 3, bañándose en el resplandor. Se alisó la chaqueta del traje y se dirigió al escenario. Era un hombre supremamente cómodo bajo los focos. Lo vi acercarse al atril y mis ojos fueron inmediatamente atraídos por el micrófono secundario colocado en la esquina del podio. Era un micrófono de desbordamiento destinado a captar sonido desde el lateral del escenario. Pero gracias a mi cuidadoso reposicionamiento de su mesa, ese micrófono ahora estaba a menos de 1,5 metros de donde estaba sentado Javier Romero, apuntado perfectamente hacia él. Una pequeña luz LED verde en su base confirmaba lo que yo ya sabía. Estaba activo. Estaba caliente. Saqué mi teléfono otra vez. Mis movimientos calmados y deliberados. Envié un segundo mensaje. A mi analista junior experto en tecnología, al que había estacionado en casa lejos de los ojos curiosos de la gala. Abre el canal de alimentación 7. Envía invitación a LAURAMENDOZA. Laura Mendoza. Al otro lado de la sala. Vi como Laura, la abogada general, inclinaba sutilmente la cabeza. Metió la mano en su bolso de noche y colocó discretamente un único auricular inalámbrico en su oreja izquierda, el pelo ocultándolo casi por completo. Ahora estaba escuchando el audio limpio y sin filtrar que llegaba directamente de la mesa de sonido. Una transmisión en vivo segura que yo había arreglado solo para este propósito. Una alimentación de cumplimiento, la había llamado en mi solicitud al equipo de AV para fines de archivo y transcripción. No habían pestañeado. Herrera dio unos golpecitos al micrófono principal. El sonido retumbando por el salón. Gracias. Gracias. Comenzó. Su voz rezumando un encanto corporativo practicado. Es un verdadero honor estar aquí esta noche. No solo como líder de Nexora, sino como miembro de esta increíble familia. Se lanzó a un discurso predecible lleno de lugares comunes sobre sinergia, estrategia visionaria y valor para los accionistas. La multitud escuchaba con atención educada. En las enormes pantallas LED que flanqueaban el escenario, una transmisión en vivo del hashtag de la gala Nexora se deslizaba perezosamente, mostrando selfies sonrientes y publicaciones genéricas de elogios. Yo no estaba escuchando las palabras de Herrera. Estaba escuchando el espacio entre ellas. Estaba observando la mesa 3. Javier estaba recostado en su silla. Una mirada engreída y posesiva en la cara mientras el director financiero de una multinacional de miles de millones cantaba las alabanzas de su asociación. Entonces Herrera se salió del guión. Se acercaba al final de sus comentarios y decidió añadir un toque personal. ¿Sabéis?, dijo, riendo entre dientes. Un proyecto de esta escala con tantas piezas móviles requiere un equipo especial. Requiere confianza real. Tienes que saber quién pertenece a la cocina contigo, asegurándote de que la comida salga bien. Una ola de risa educada recorrió al público. Era una metáfora torpe, pero apreciaron el intento de cercanía. La palabra, sin embargo, me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. ¿Cocina? El sonido de ella, amplificado y reverberando por el vasto salón de baile, pareció quedar suspendido en el aire como un mal presagio. Era la apertura que Javier había estado esperando. Lo vi en el repentino brillo de sus ojos, en el hinchamiento de su pecho. Este era su momento de validación. Impulsado por el whisky y un sentido inquebrantable de su propia intocabilidad.
Se inclinó hacia su izquierda. Hacia Herrera en el escenario. Como compartiendo una broma privada con un cómplice. Empujó al hombre que tenía al lado. Que no era Herrera sino la ahora sentada vicepresidenta de compras. ¿Esta cocina? Susurró Javier. Su voz un rumor bajo y gutural de pura arrogancia. Puede alimentar a toda la familia. Su voz era demasiado baja para el ruido ambiental de la sala. Nadie la oyó. Nadie excepto el pequeño micrófono iluminado en verde del atril que bebió cada sílaba con perfecta claridad digital. En la parte de atrás del salón. En el oscuro rincón de AV. Vi cómo la cabeza de un técnico se levantaba de golpe. Vi sus ojos abrirse como platos. Estaba oyendo la alimentación en bruto en sus auriculares un segundo completo antes de que se transmitiera a los altavoces principales de la sala. El procedimiento estándar incluía un retardo de un segundo para palabras malsonantes, dando al técnico una breve ventana para descartar cualquier audio no deseado, una tos, un estornudo, un vaso caído o una confesión. La mano del técnico salió disparada, flotando sobre un gran botón rojo de su consola. Su trabajo era proteger la integridad del evento. Asegurar una producción fluida. Su mirada aterrorizada salió disparada de la cabina. Buscando orientación de un superior. Sus ojos se encontraron con los míos. Mantuve su mirada. No le di nada. Ni pánico. Ni señal. Solo una mirada calmada e inquebrantable. Luego di un casi imperceptible movimiento de cabeza. Mi mensaje era claro, déjalo pasar. Dudó una fracción de segundo. Una gota de sudor en su frente. Fue un momento de decisión. ¿Seguir el protocolo o seguir la orden silenciosa de la jefa de cumplimiento? Me eligió a mí. Su mano se retiró del botón. No quería que se descartara el audio. No quería un registro oficial limpio. Quería la cinta en bruto. Quería la verdad sin editar e innegable. Desde su mesa vi a Laura Mendoza tensarse. Su espalda se puso rígida como un palo. Ella también lo había oído. Cristalino en su auricular. Su compostura profesional se agrietó por un segundo. Un destello de incredulidad y furia cruzando su rostro. Se quitó sutilmente el auricular. Lo guardó en su bolso y se levantó de su asiento con una gracia tranquila y deliberada. Empezó a abrirse camino hacia la parte de atrás del salón de baile. Hacia mí. Me encontró en las sombras azuladas del pasillo justo detrás de la cabina de AV. El sonido de Herrera terminando su discurso y los aplausos subsiguientes era un rugido amortiguado detrás de nosotros. Su cara estaba pálida. Su expresión sombría. Era una abogada que acababa de recibir evidencia y su mente ya calculaba las consecuencias. ¿Elena? Dijo. Su voz baja e intensa. Lo he oído. Sé que me pusiste en esa alimentación por una razón. ¿Qué vas a hacer? Me giré para mirarla. El caos de la fiesta sintiéndose a un mundo de distancia. Encontré su mirada sin pestañear. Mi propia compostura un espejo de la suya. Pero reforzada con la certeza fría de mi propósito. Había planeado este momento. Para esta misma pregunta. No voy a hacer nada. Laura. Respondí. Mi voz uniforme y firme. Voy a dejar que lo digan ellos mismos. Y mientras los aplausos al director financiero por fin morían. Supe con una certeza que se asentó en lo más profundo de mis huesos que ya lo habían hecho. Laura Mendoza me dio un único asentimiento seco. Fue toda la confirmación que necesitaba. En el lenguaje silencioso y codificado del poder corporativo. La abogada general acababa de dar su sanción no oficial. Se giró y se fundió de nuevo hacia el salón de baile principal. Un ángel vengador con vestido de seda.
dejándome a mí ejecutar la fase final. No volví a la fiesta. En cambio, encontré un pequeño hueco desocupado cerca del guardarropa. Una isla tranquila de sombra en medio del océano de ruido y luz. Saqué mi tableta. Su pantalla un charco de luz azul fría en la oscuridad. Y la conecté a la conexión segura de mi teléfono. Era hora de formalizar el veredicto. El primer paso era examinar la cosecha. Inicié sesión en el servidor privado que había montado. Mis dedos se movían con velocidad practicada. El panel se iluminó con actividad. Mi script había funcionado a la perfección. El registro del servidor estaba impecable. Un registro cronológico limpio de la arrogancia digital de Javier. Exporté los datos en bruto a un formato legible. Marca de tiempo 21 horas 47 minutos y 12 segundos. Fuente IP 192.168.1.104. Hotel Imperial Madrid. Red de invitados. User Agent dispositivo, Mozilla iPhone. Evento de escaneo QR ID 74B3. Evento NFC posavasos ID mesa 3 asiento 4 firma de dispositivo coincidente confirmada. Las entradas pintaban un cuadro condenatorio. En el lapso de 12 minutos. De 9:47 a 9:59. Hubo 7 eventos de escaneo distintos desde el dispositivo específico de Javier. Todos originados desde su posición en la mesa 3. Entre ellos, 5 pins NFC desde el posavasos bajo su vaso. Esto no era un escaneo accidental único. Era un patrón. Había jugado con la tarjeta QR. Quizá mostrándosela a otros en la mesa. Su orgullo ebrio lo había vuelto descuidado. Cada escaneo era una huella digital. Cada levantamiento de vaso era una admisión de su presencia. Pero el verdadero genio de la trampa estaba en las URLs de destino. El analista junior al que había encargado crear los códigos QR creía que estaba montando un sistema genérico. No sabía que yo había mapeado personalmente cada uno de esos QR ID aleatorios a una página de destino específica. Cada página, aunque idéntica para el usuario, contenía una etiqueta de metadatos invisible única que correspondía a un número de proyecto específico de Forja Estelar. Los números de proyecto de las 7 facturas más descaradamente infladas. El registro del servidor era ahora un muro digital. Cada escaneo un ladrillo que conectaba el dispositivo personal de Javier en un momento específico con un contrato fraudulento concreto. El mismo marco temporal en el que había susurrado su confesión sobre la cocina. Ahora, para convertir los datos en arma, abrí un nuevo archivo, el formulario de notificación de bandera roja del Comité de Auditoría Interna de Nexora Dinámica. Era un protocolo formal y estructurado para reportar supuesta mala conducta de alto nivel. Un documento digital diseñado para saltarse los canales normales y activar una revisión inmediata e innegociable. Empecé a rellenar los campos. Mi estilo de escritura cambió de narrativo al lenguaje frío y preciso de un informe legal. Asunto: notificación urgente bandera roja. Sospecha de fraude de proveedor. Colusión y violación de política de conflicto de intereses. Partes involucradas: Javier Romero. CEO Forja Estelar, Marcos Herrera. Director financiero Nexora Dinámica. Resumen de alegaciones: la evidencia sugiere un esquema de varios años para defraudar a Nexora Dinámica mediante facturación inflada y manipulación de licitaciones facilitada por un miembro senior del equipo ejecutivo. El formulario era solo la portada. El verdadero poder estaba en los adjuntos. Empecé a compilar la evidencia en un único archivo zip encriptado. Mis manos se movían firmes. Metódicas. Creé una nueva carpeta en el escritorio de mi tableta. La llamé Fondo Cocina. Dentro arrastré los archivos uno a uno. Ixibita, los registros completos sin editar del servidor y NFC. Con marcas de tiempo y referencias cruzadas.
Exhibit B. Mi análisis detallado de las facturas de Forja Estelar con los 7 proyectos fraudulentos destacados en rojo. Exhibit C. Un análisis forense de enlaces que demostraba con certeza gráfica cómo los escaneos del Exhibit A correspondían a las facturas del Exhibit B. Exhibit D. El clip de audio en bruto sin editar del escritorio de AV capturado bajo el protocolo de archivo de cumplimiento. Incluía una transcripción notariada de la frase clave: "Esta cocina puede alimentar a toda la familia". Exhibit E. Una captura de alta resolución de la hoja de papel arrugada que mi madre me había dado. Con la letra de Javier y su propia anotación condenatoria forzada claramente visible. Revisé el contenido. Cada pieza de evidencia era una nota. Pero juntas formaban una sinfonía de culpa. El umbral legal para activar una investigación interna inmediata no solo se había cumplido. Se había hecho añicos. Había documentado una convergencia de transacciones financieras sospechosas. Había establecido un claro conflicto de interés no declarado y tenía una confirmación verbal capturada y con marca de tiempo. Era un caso hermético construido a partir de los restos digitales y físicos de su propia arrogancia. Comprimí la carpeta. La barra de progreso se llenó en una fracción de segundo. Fondo cocina el SIP. Lo adjunté al formulario de bandera roja. Añadí la lista de distribución del comité de auditoría al campo destinatario. Luego tecleé una dirección más en el campo CC, Laura Mendoza. Nexora Dinámica. La abogada general ahora sería parte oficial del procedimiento. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar en la pantalla. Este era el paso final irrevocable. La culminación de un año de recopilación silenciosa de evidencia. De toda una vida de rabia reprimida. Este era el momento en que el trabajo metódico y silencioso del cumplimiento se convertía en el trabajo ruidoso y brutal de la justicia. Los registros del servidor. El clip de audio. La nota arrugada de mi madre. Todo se condensaba en este único punto de presión bajo mi yema. Pulsé. El botón hizo clic. Un sonido suave. Casi anticlimático en el hueco silencioso. Pero en mi mente era el estruendo ensordecedor de un mazo de juez. Un golpe de martillo. El servidor confirmó el envío con una simple marca verde. Informe enviado correctamente. La máquina ya estaba en movimiento. Las notificaciones automáticas ya estaban disparándose a los dispositivos encriptados de los miembros del Comité de Auditoría del Consejo. Mi papel como fiscal había terminado. Los siguientes momentos requerían que fuera directora. Envié un mensaje a un único contacto en mi teléfono, David Chen. Jefe de seguridad corporativa. Era exmilitar. Un hombre que valoraba la discreción y las instrucciones claras. Mi mensaje era un código preacordado: iniciar protocolo Noche Andaluz. Silencioso. Era un protocolo que habíamos diseñado para situaciones ejecutivas sensibles. Significaba sin alarmas. Sin confrontaciones ruidosas. Significaba el redespliegue silencioso y casi invisible de activos para controlar las salidas y asegurar al personal clave. En segundos recibí una respuesta de una palabra: reconocido. Luego mi mensaje final. El más importante. Se lo envié a mi madre: camina al vestíbulo ahora. Me levanté y guardé la tableta en mi bolso. Caminé hasta el borde del hueco. Mi cuerpo otra vez una silueta contra el brillante y ruidoso salón de baile. Escaneé la sala. Cerca de la entrada principal vi a 2 guardias de seguridad uniformados de la gala que habían estado juntos separarse sutilmente. Uno se movió al arco que llevaba al pasillo oeste. El otro tomó una nueva posición cerca de las puertas principales. El cambio fue tan suave, tan profesional que nadie lo notaría. Las salidas estaban siendo aseguradas. La caja se estaba sellando. En ese momento, el maestro de ceremonias volvió al escenario para anunciar una subasta benéfica y captar la atención de todos. Golpeó una pequeña campana de cristal.
Su sonido claro y agudo cortó el rugido bajo de la sala. El sonido era afilado. Puro y definitivo. Era el sonido de una tapa cerrándose con llave. Y mientras aquella única nota cristalina se desvanecía, la vi. Una figura apareció en el arco grandioso, enmarcada por la luz del vestíbulo. Era mi madre. Su mano aferrando el viejo chal descolorido. Había llegado. Mi mirada pasó de ella a la mesa 3. Javier todavía estaba allí, con un vaso fresco de whisky en la mano. Estaba riendo. La cabeza echada hacia atrás. La cara una máscara de poder despreocupado. Era el alma de la fiesta. No tenía ni idea de que su fiesta había terminado. El gas se había acabado. La sonrisa profesional del maestro de ceremonias flaqueó cuando Laura Mendoza subió los escalones del escenario. No desde el pasillo del público sino desde el lateral. Con la autoridad inconfundible de quien pertenece allí. No corrió. Su paso era una zancada deliberada y medida que parecía silenciar la sala con cada pisada. La campana de la subasta benéfica acababa de desvanecerse y el público que esperaba una guerra de pujas juguetona se encontró con la cara seria y sin sonrisa de la principal abogada de la empresa. Llegó al atril y el maestro de ceremonias nervioso pareció encogerse a su lado, apartándose rápidamente como si ella irradiara una energía peligrosa. Laura ajustó el micrófono. El leve roce sonando antinaturalmente fuerte en el ahora silencioso salón de baile. Buenas noches, dijo. Su voz carente de cualquier calidez festiva. Era la misma voz calmada y resonante que usaba en la sala de juntas justo antes de desmontar un argumento defectuoso. Disculpen la interrupción. Solo necesito un momento de su tiempo para un asunto crítico de cumplimiento. ¿Cumplimiento? La palabra cayó en la atmósfera celebratoria como un bloque de hielo. Era una palabra de auditorías. De investigaciones. De problemas. Un murmullo confuso recorrió a los invitados reunidos. Por el rabillo del ojo vi a Marcos Herrera en la mesa 3 moverse incómodo en su asiento. Su mano buscando nerviosamente el pie de su copa de vino. Javier. Sin embargo, todavía parecía aislado por su propia arrogancia. Una mirada de fastidio en la cara por la interrupción de su velada. Esta era mi señal. Di un solo paso adelante. Pasando de las sombras profundas de la pared del fondo al suave borde brumoso de la iluminación del escenario. No era un foco. Pero bastaba para que él me viera. Los ojos de Javier barrieron la sala. Primero mirando a Laura en el escenario. Luego barriendo a la multitud. Me encontraron. Por un momento solo había confusión en su expresión. Y luego, en una ola lenta y nauseabunda, llegó la comprensión. Me vio allí de pie. Mi postura calmada. Mi expresión ilegible. Vio la silueta de mi madre enmarcada en el arco lejano. Conectó los puntos, el extraño plano de asientos. La petición incómoda del código QR. La presencia de la abogada general en el escenario. La sangre abandonó su rostro, dejando atrás una máscara gris pastosa de shock. La confianza engreída se evaporó, reemplazada por el miedo crudo y primal de un depredador que acaba de darse cuenta de que ha caminado a una jaula. No levanté la voz. No hacía falta. En el silencio cargado, mis palabras llevaban la precisión mortal de un cuchillo de trono. Hablé directamente a él. Un hilo de sonido conectándonos a través del cavernoso salón. Señor Romero. Dije. Mi voz tan fría y clara como el tañido de la campana que la había precedido. Espero que haya disfrutado de sus acomodaciones esta noche. ¿Su asiento? Después de todo, era verdaderamente VIP. Hice una pausa.
dejando que la palabra colgara en el aire antes de dar el corte final silencioso. Vista la prueba. El acrónimo aterrizó. VIP. Vista a la prueba. Su mandíbula se movió. Pero ningún sonido salió. Su mundo, tan cuidadosamente construido, se estaba fracturando a su alrededor. Por fin encontró su voz. Un susurro estrangulado y tartamudeante que era una imitación patética de su bravuconería anterior. «Tú», balbuceó. Los ojos muy abiertos por la incredulidad. Este truco del plano de asientos. Tú lo hiciste. En respuesta, metí la mano en mi clutch y saqué lentamente la hoja doblada de papel. Mi daga de papel. No la desdoblé. Simplemente la sostuve entre el pulgar y el índice. Un pequeño cuadrado blanco de inmenso poder. Solo es logística. Dije. Mi voz plana. La misma palabra corporativa aburrida que había usado en mis correos. Ahora repurificada como la confirmación helada de su perdición. El pánico estalló en la mesa 3. Marcos Herrera se puso en pie de un salto. Su cara un desastre de terror y falso bravuconería. Miró frenéticamente entre mí. Javier y Laura en el escenario. Un momento. Dijo. Su voz demasiado aguda. Sea lo que sea esto. No es el momento ni el lugar. Podemos discutirlo en privado. No. La palabra desde el escenario fue absoluta, cortando la súplica desesperada de Herrera como una guillotina. La mirada de Laura estaba fija en él. Su expresión dura como el granito. Lo manejaremos aquí y ahora. Dio un sutil asentimiento al rincón de AV en la parte de atrás de la sala. El técnico, que había estado esperando su señal, pulsó una sola tecla. Hubo un leve crepitar de los altavoces. Y luego la sala se llenó de un sonido que era a la vez familiar y horriblemente fuera de lugar. Era la propia voz de Javier. No la voz atronadora y confiada de un consejero delegado, sino el susurro bajo y conspiratorio que había usado en su mesa menos de una hora antes. «Esta cocina», retumbó la voz grabada, resonando desde cada rincón del silencioso salón de baile, «puede alimentar a toda la familia». Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. El silencio que siguió fue absoluto. Profundo. La fanfarronada, tan engreída y privada solo momentos antes, era ahora una confesión pública, expuesta a sus colegas, sus socios y la prensa. En ese momento ya no era un consejero delegado respetado. Era solo un ladrón común, expuesto por su propia necia arrogancia. Herrera se derrumbó de nuevo en su silla como si sus huesos se hubieran disuelto. Su cara cenicienta. Javier miró alrededor salvajemente, sus ojos ardiendo con una rabia impotente y acorralada. Mi mirada lo dejó. Miré más allá del mar de caras impactadas. Más allá de las mesas brillantes y los arreglos florales. Al arco que llevaba al vestíbulo. Mi madre seguía allí de pie. Ya no dudando en las sombras, sino erguida en la luz. Nuestras miradas se encontraron. Y por primera vez en años no vi miedo en ella. No vi dolor. Vi solo una fuerza tranquila y acerada. La función había terminado. La mentira estaba muerta. Sostuvo mi mirada y dio un lento y deliberado asentimiento. La piedra por fin había salido de su boca. Entonces vi movimiento desde los bordes de la sala. Figuras empezaron a avanzar. Era el equipo de seguridad de David. Se movían con una eficiencia fluida y silenciosa. Sus trajes oscuros les permitían fundirse con las sombras. No corrían. No creaban escena.
Sus caminos eran directos, intersectándose, siguiendo las líneas invisibles de la cuadrícula del diseño de la sala. Bajaban por los pasillos que yo había ayudado a crear. Sus rutas dictadas por el mismo mapa logístico que sostenía en la mano. Estaban siguiendo el plano de asientos. Una guía táctica que los llevaba directamente a su objetivo. Sus pasos eran silenciosos sobre la gruesa moqueta. Un avance suave e inexorable hacia una mesa que solo momentos antes había sido el epicentro del poder y ahora no era más que una escena del crimen. El equipo de seguridad formó un perímetro silencioso y discreto alrededor de la mesa 3. No desenfundaron armas ni levantaron la voz. Su mera presencia era una declaración. Un redibujado sutil pero absoluto de los límites de la sala. El resto de los asistentes a la gala quedaron congelados. Un público cautivo de una ejecución corporativa. Laura Mendoza bajó del escenario, sosteniendo un fino portafolios de cuero, y caminó hacia la mesa. Su camino estaba despejado. La multitud abriéndose ante ella como si fuera realeza. Llegó a la mesa y colocó el portafolios, abriéndolo con un suave clic. Deslizó un único documento de papel grueso sobre el mantel blanco inmaculado, deteniéndolo directamente delante de Javier. El membrete de Nexora Dinámica era visible en la parte superior. El título estaba impreso en una fuente audaz e implacable: notificación de suspensión temporal inmediata de contrato de proveedor. Señor Romero, dijo Laura. Su voz tan nítida y formal como el documento que presentaba. Esta es una notificación con efecto inmediato de que Nexora Dinámica suspende todos los contratos con Forja Estelar pendiente los resultados de una investigación interna completa por parte del Comité de Auditoría del Consejo. Este documento requiere su firma para reconocer la recepción. Javier miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Las palabras. La pura fuerza burocrática de ellas. Parecían golpearle más fuerte que la humillación pública. Era el lenguaje que entendía. Era el corte de la arteria que alimentaba su riqueza y su poder. Antes de que pudiera responder, di un paso adelante desde el borde del círculo, pasando al guardia de seguridad que estaba impasible a mi lado. En mi mano sostenía una sola hoja de papel. Un anexo que había impreso al mismo tiempo que el plano de asientos. Lo coloqué suavemente encima de la notificación de suspensión. Hay un apéndice adicional. Laura, dije con calma. Ella miró mi documento. Luego a mí. Un destello de comprensión en sus ojos. Por favor. Proceda. Señora Vargas. Miré directamente a Javier. Este es un anexo legalmente vinculante a la notificación. Expliqué. Mi voz firme. Es un compromiso obligatorio de no contacto con cualquier testigo potencial relacionado con esta investigación. Una violación de este acuerdo se considerará manipulación de testigos y será remitida a la Fiscalía. Hice una pausa, dejando que el peso legal de las palabras se asentara en el silencio. La testigo principal en la lista de no contacto está por supuesto redactada en su copia para su protección. Luego levanté la mirada del papel y pronuncié el nombre de su víctima en el registro público por primera vez. Pero para mayor claridad de todas las partes presentes. Ese nombre es la señora Carmen Vargas. Mi madre. Oírlo pronunciado en voz alta en este contexto. Como testigo protegido y no como su esposa. Fue el insulto final e imperdonable a su autoridad hecha añicos. Un rugido gutural de pura rabia brotó de su pecho. ¡Tú! Bramó, empujando su silla hacia atrás mientras se lanzaba a través de la mesa. Su mano con garras alcanzó hacia mí. Nunca se acercó. El guardia de seguridad a mi izquierda se movió con una velocidad asombrosa en su eficiencia. No golpeó a Javier. Simplemente se puso en el camino del embiste.
Su brazo subió para bloquear el de Javier. Su cuerpo un objeto sólido e inamovible. El impulso hacia adelante de Javier se detuvo al instante. Su brazo, que había estado alcanzando mi garganta, quedó congelado en el aire, a un pie de mi cara. Colgó allí un momento, suspendido por la sujeción implacable del guardia. Un hombre de inmenso poder de repente y completamente impotente. Como una marioneta cuyas cuerdas acababan de cortarse. Mientras otro guardia obligaba suavemente pero con firmeza a Javier a volver a su silla. Un tercero se acercó al otro lado de la mesa donde Marcos Herrera estaba sentado. Aparentemente paralizado por el miedo. «Señor Herrera», dijo el guardia. Su voz baja pero firme. «Voy a necesitar que entregue su teléfono de empresa y su placa de empleado. Está siendo puesto en licencia administrativa con efecto inmediato. Pendiente una investigación sobre conflictos de interés». Herrera no protestó. Solo miró con ojos muy abiertos y vacíos. Su cara una máscara de ruina total. Con manos temblorosas. Manoseó en su chaqueta. Sacó su teléfono y lo deslizó por la mesa. Luego desenganchó la placa de nexora dinámica de su solapa. La tarjeta de plástico que había sido su pasaporte a este mundo de riqueza e influencia. La colocó sobre la mesa con un suave clic final. Miré a las partes reunidas. A los guardias. A Laura y a los dos hombres cuyas vidas acababan de ser desmanteladas. Era hora del registro oficial. Hablé con claridad. Mi voz proyectándose lo justo para ser captada por los micrófonos todavía activos. Para el registro, todas las declaraciones y acciones tomadas aquí esta noche han sido grabadas. Laura deslizó un bolígrafo por la mesa hacia Javier. «Fírmelo. Señor Romero». Durante un largo momento solo miró el bolígrafo. Su pecho subiendo y bajando. Su cara de un rojo modelado. Luego, con un movimiento repentino y violento, lo agarró. Garabateó una firma furiosa e ilegible en la parte inferior de la notificación. Fue menos un nombre que un acto de violencia contra el papel. Y entonces arrojó el bolígrafo. Golpeó la mesa con un fuerte chasquido. Deslizándose por la superficie y escupiendo un estallido final y desesperado de tinta negra. Una gruesa salpicadura aterrizó en la tapicería blanca pura de la silla a su lado. Una mancha fea y permanente. Un sello final. La ordalía había terminado. Desde el borde del vestíbulo, mi madre empezó a caminar hacia adelante. Pasó junto a los invitados atónitos. La cabeza alta. Caminó directamente a la mesa. A la escena de la caída de su marido. Y lo miró. No con miedo ni con odio, sino con una tranquila y triste finalidad. Levantó la mano y desató el viejo chal descolorido de sus hombros. Lo dobló una vez con pulcritud y lo colocó sobre la mesa delante de ella. Una ofrenda final. Una carga dejada. Me miró y una pequeña sonrisa frágil tocó sus labios. Se acabó. ¿Mi vida? Susurró. Mi propio trabajo también está hecho. Metí la mano en mi clutch y saqué mi plano de asientos doblado. Lo miré un momento. Luego lo guardé. En lo más profundo del bolso. La daga de papel había cumplido su propósito. Podía ser envainada. Las brillantes luces del escenario empezaron a atenuarse, sumiendo la parte delantera del salón de baile en una luz más suave y clemente. El espectáculo había terminado. No hubo aplausos. No hubo vítores. Solo el sonido de 100 personas exhalando a la vez. Un suspiro colectivo silencioso de shock y alivio que fue más fuerte que cualquier palmada de manos. El equipo de seguridad empezó a escoltar a Javier y a un Herrera todavía catatónico hacia una salida lateral.
Los invitados apartaron la mirada, concediendo a los hombres desacreditados la última pequeña misericordia de una invisibilidad fingida. Mi mirada permaneció fija en la mesa 3. Las copas de champán seguían medio llenas. El centro floral seguía perfecto. Pero ahora había un vacío crudo y abierto. Una única silla blanca estaba vacía. Una salpicadura de tinta negra marcando su superficie exactamente donde él había estado sentado. No los vi marcharse. Mi parte en su historia había terminado. Dando la espalda a la multitud silenciosa y boquiabierta. Me alejé de la mesa 3 y su fea silla manchada de tinta. Dirigiéndome al arco grandioso donde mi madre me esperaba. El momento en que crucé el umbral del salón de baile al vestíbulo fue como si una puerta insonorizada se hubiera cerrado detrás de mí. La atmósfera cargada y tensa de la fiesta fue reemplazada por el vasto y fresco silencio del hall de mármol. El aire era diferente aquí. Más limpio. Mi madre me miró. Sus ojos claros. No dijo nada. Simplemente extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Y me golpeó el hecho sencillo y profundo de su contacto. Estaba caliente. El temblor que había sentido en su mano solo una hora antes. La vibración frenética y aterrorizada de un pájaro atrapado. Había desaparecido. En su lugar había una fuerza suave y firme. Era la primera vez en más de una década que había sostenido la mano de mi madre y sentido solo paz. Permanecimos allí un momento. Dos figuras silenciosas en el hall vacío. Cuando una tercera se unió a nosotras. Fue Laura Mendoza. Se había escabullido de las secuelas. Su deber como escudo legal de la empresa momentáneamente dejado de lado. Se detuvo a unos respetuosos metros. Su mirada pasando de mí a mi madre y de nuevo a mí. La máscara dura de abogada se había suavizado y en sus ojos vi algo que parecía respeto genuino. Lo que hiciste ahí dentro. ¿Elena? Dijo. Su voz baja. Solo para nosotras. Fue sin precedentes. Buscó las palabras adecuadas. Acabas de salvar a esta empresa de una podredumbre que llevaba años creciendo. Nos salvaste de nosotros mismos. Hizo una pausa y sus ojos sostuvieron los míos. Y salvaste a alguien más también. Sus palabras eran una validación. Una felicitación profesional de la única persona de la empresa cuya opinión realmente me importaba. Pero el elogio se sentía ajeno. Como un traje bien cortado que no terminaba de encajar. La gran narrativa de salvar una corporación se sentía demasiado grande. Demasiado abstracta para la misión muy específica y muy personal que había cumplido. Solo cambié los asientos. Respondí. Las palabras sabían a la verdad sencilla y sin barniz. No era falsa modestia. Era una afirmación de hecho. El sistema estaba diseñado para ser manipulado. El poder siempre había estado ahí. Escondido en la logística. No había creado un arma nueva. Simplemente había leído los planos correctamente. Como para subrayar mi punto. Mi teléfono emitió un suave ping profesional desde dentro de mi clutch. Lo saqué. Era una notificación a toda la empresa. Una alerta enviada desde los más altos niveles de comunicaciones internas. La línea de asunto era cruda, actualización inmediata de estado de proveedor. El cuerpo era breve y brutalmente eficiente, con efecto inmediato. Todos los contratos y comunicaciones con la entidad conocida como Forja Estelar quedan suspendidos. Se ha convocado un comité especial del Consejo para iniciar una auditoría forense a gran escala. Más detalles se proporcionarán en su momento. Era el epitafio corporativo. El trabajo de toda una vida de engaño y corrupción borrado en un correo estéril de 30 palabras. La máquina ya se estaba limpiando a sí misma. Purgando el virus que yo había expuesto. La historia.
Al menos la versión de Nexora. Había terminado. Miré a mi madre, cuyos ojos también estaban en la pantalla del teléfono, leyendo la confirmación oficial de su libertad. Cambié de app y abrí un nuevo mensaje de texto para ella. Mis dedos teclearon una sola frase corta: ven a casa conmigo esta noche. Le mostré la pantalla. Leyó las palabras y una sonrisa lenta y hermosa se extendió por su rostro. Era una sonrisa genuina. No la expresión tensa y dolorida que había llevado durante años como esposa de Javier. Esta llegaba a sus ojos, arrugando las comisuras, iluminándolos desde dentro. Levantó la vista hacia mí. Una chispa juguetona y traviesa en su mirada que no había visto desde que yo era niña. No contestes, susurró. Su voz burlona. Me estaba devolviendo mis propias palabras. El código silencioso y desesperado que había definido su cautiverio. Ahora era una broma entre nosotras. Una reliquia de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Sacudí la cabeza. Una sonrisa a juego encontrando mis propios labios. Escribe o no escribas, dije. Mi voz espesa por una emoción que no me había permitido sentir hasta este preciso momento. Te oiré de cualquier manera. Permanecimos en un silencio cómodo. Nuestras manos todavía entrelazadas. Y miramos hacia atrás a través del arco al salón de baile. El espectáculo había terminado. Los invitados, sin saber qué más hacer, empezaban a marcharse. Una lenta y silenciosa éxodo. En el escenario, el personal del hotel ya había comenzado su trabajo. Se movían con una eficiencia practicada y desapegada, recogiendo los restos de una fiesta que había muerto tan repentinamente. Quitaban los manteles de las mesas. Apilaban la fina porcelana y retiraban las copas medio vacías. Entonces los vi llegar a la mesa 3. Dos camareros se acercaron a la única silla manchada de tinta. Uno la tomó por el respaldo y la apartó de la mesa, sus patas raspando suavemente contra el suelo. La arrastró hacia el borde del escenario, dejando un espacio limpio y abierto donde una vez había estado. El vacío era impactante. Era más que un simple hueco. Era una ausencia que tenía presencia. Era una herida que había sido limpiada. Un espacio ahora libre del veneno que lo había habitado. Era una historia que había sido borrada. Era hora de irnos. Mi madre apretó mi mano y nos giramos como una sola. Lejos de los escombros. Lejos de los susurros y las miradas. No sentí necesidad de quedarme. Ningún deseo de ver el acto final de la limpieza. No necesitaba la validación de la multitud ni los apretones de manos agradecidos de los miembros del consejo que por la mañana cantarían mis alabanzas. El trabajo estaba hecho. La prueba estaba en la fuerza tranquila de la mano de mi madre y en el espacio limpio y vacío donde antes se sentaba un tirano. Caminamos por el gran vestíbulo silencioso, nuestros pasos resonando en el mármol. Y empujamos las pesadas puertas de cristal hacia el fresco y oscuro abrazo de la noche. No miré atrás. La historia había terminado. El plano de asientos no había mentido. Las personas sentadas en el sí. Fin.